¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Si tú eres mujer, a lo mejor ya estuvimos juntas ayer en la mañana, pero es un gusto para mi esposo y para mí estar con ustedes en este día. La mayoría de ustedes a lo mejor ya habrá escuchado, pero conocemos a Humberto y Yola desde como 30 años probablemente, ya perdimos la cuenta. Nuestros hijos crecieron juntos allá en la ciudad de Guadalajara y sus pastores son unas personas muy amadas para nosotros, realmente cercanas. Son nuestros pastores en muchos sentidos, nuestros amigos, nuestro apoyo, y están muy bendecidos de tenerlos aquí. Además que sus hijos los vemos como nuestros hijitos, porque pues crecieron juntos, y cuando rara vez tenemos la oportunidad de juntarnos con hijos, es bien divertido. Pero bueno, vamos al grano porque el tiempo corre, y déjenme comentarles que nosotros no veníamos aquí desde, pues ya no recuerdo, el 19 probablemente, 2019, estaba programado que viniéramos en el 2020, pero fue cuando en marzo íbamos a venir, y si tú te acuerdas, justamente en marzo fue cuando se empezaron a cerrar las reuniones presenciales en las iglesias. Entonces, pues ya no vinimos. Y déjame decirte que entró el COVID, como todos ya sabemos, y poco a poco se fueron cerrando iglesias, pero un dato que es interesante es saber que por cada 800 diagnósticos de COVID, la búsqueda en Google de la palabra oración se duplicaba. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando el sufrimiento interrumpe nuestra vida, se esfuma la sensación de control que muchas veces pensamos que tenemos. Y para muchas personas que en tiempos de paz les es fácil o les era fácil ignorar a Dios, empezaron a buscarlo. Y al mismo tiempo, personas que ya buscaban a Dios dejaron de buscar a Dios porque aparentemente no les estaba sirviendo de nada tener fe en Él. Es decir, que las mismas circunstancias llevaron a personas a la iglesia, pero al mismo tiempo, por otra puerta, más personas estaban saliendo de la iglesia y a mayor velocidad. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que los tiempos difíciles nos presentan con nosotros mismos. En cierto sentido, los tiempos difíciles son como un espejo que nos muestran quiénes somos, y a veces esa es una imagen que no nos gusta ver. Y hay una verdad innegable para todo ser humano, y si tú eres ser humano es una verdad innegable para ti, y es que todos de alguna u otra forma estamos rotos por dentro. Nadie escapamos de ser heridos en esta vida, y si tú dices, bueno, yo no estoy tan herido, qué bueno, pero a lo mejor más adelante podrías estar por alguna situación. Nadie escapamos de ser heridos, y nuestro presente está moldeado por nuestro pasado. La persona que somos en gran medida está moldeada por nuestra familia de origen. Es decir, que hay una relación causa y efecto entre la persona que eres y el ambiente en el que creciste, la cultura en la que te desarrollaste, las interacciones importantes que tuviste a lo largo de tu vida, eventos desde muy agradables hasta traumáticos. Todos esos factores influyen en quien tú eres ahora, pero sin duda el factor más importante es la familia de origen. Y por familia de origen no me refiero a tu papá, tu mamá y tus hermanos, sino 3 generaciones antes. En otras palabras, Jesús puede vivir en tu corazón,
pero tu abuelo en tus huesos. Y hay una evidencia científica y en la Escritura con relación a la influencia que tiene una generación sobre otra a lo largo de este lapso de tiempo. La epigenética es un campo emergente de la ciencia que estudia los cambios hereditarios y sostiene que tus genes también son moldeados y determinados por las circunstancias que viviste. Esto fue muy controversial por mucho tiempo, pero cada vez más se está aceptando esta idea. Y se hizo un estudio a un grupo de sobrevivientes del Holocausto y se encontró en ellos, se hizo un estudio genético, se encontró en ellos la hormona del estrés. Años después se hizo el mismo estudio a los hijos de esas personas que les habían hecho el estudio, a los hijos que nacieron después de que ellos habían experimentado los horrores de los campos de concentración, y encontraron la misma hormona de estrés que había en sus padres. Y años después hicieron el mismo estudio en sus nietos y la hormona del estrés estaba presente. Es decir, que una generación solamente vivió esos horrores del Holocausto, sin embargo, la hormona del estrés fue transmitida a las siguientes 2 generaciones. Cuando el dolor emocional no se trata, no se resuelve. Muchas veces pensamos que se resuelve porque ya no duele tanto, pero cuando el dolor emocional no se trata, se oculta, se va a lo profundo, pero permanece ahí latente. Y a veces cuando crecemos solemos estar cegados por la influencia que pudo haber tenido nuestra familia de origen en la persona que somos ahora. Muchas veces pensamos que no, yo no me parezco a nadie, yo soy diferente en mi casa, a mí no me digas que me parezco a nadie. Porque lo relacionamos con algo probablemente negativo o que no nos gustó. George Santana, un filósofo, dijo: aquellos que no pueden aprender del pasado están condenados a repetirlo. Entonces, es mejor que aprendamos del pasado. Y si no reconocemos la influencia que pudo tener nuestro trasfondo, en la persona que hoy somos, involuntariamente vamos a reflejar los patrones de conducta de nuestra familia de origen, para bien o para mal. Y quiero decirte una escritura en Primera de Reyes 15:3, que está hablando de uno de los tantos reyes que hubo en el pueblo de Israel, y dice: él anduvo en todos los pecados que había cometido su padre antes de él. Su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios. Estas palabritas, si tú has leído, si estás familiarizado con la Escritura, tú has leído esto varias veces a lo largo del libro de los Reyes y del libro de las Crónicas del Antiguo Testamento. Vez tras vez se repite. Y si tú no has leído esos libros del Antiguo Testamento, a lo mejor tú has escuchado de tal palo, tal astilla, o hijo de tigre, pintito. Sabiduría popular que apunta a la misma verdad que nos señala la Escritura. Y es la influencia tan fuerte que tiene nuestra familia de origen sobre la persona que somos. Y la salud emocional está interconectada con nuestra vida espiritual. Y tenemos que reconocer, amigo, amiga, que todos necesitamos quien nos sane. Necesitamos un sanador. Y déjame decirte que en Galilea fue donde empezó la noticia de que había un sanador. Un sanador había llegado y pronto la noticia se empezó a correr. Voy a leerte Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que él andaba de ciudad en ciudad y de aldea en aldea, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Los 12, o sea, sus aprendices, sus 12 principales, iban con él, con Jesús. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades.
y nombra ahí varias personas, mujeres, y pues ya vemos que también los discípulos. Vez tras vez en los evangelios leemos este tipo de relatos. Jesús viajando por los pueblos, acompañado de la gente que había sanado. Había sanado personas físicamente, pero no nada más físicamente. Había sanado personas espiritualmente, es decir, había sanado el alma de muchas personas. Había echado demonios de María Magdalena, dice ahí, hasta nos dice cuántos, 7 demonios. Tú dices, ¡ay, muchísimos! Pues a lo mejor no tantos. A lo mejor tenemos trato con personas que tienen más o nosotros todavía andamos ahí. No son tantos. Pensamos en personajes así que debieron ser rarísimos, a lo mejor no eran tan raros. Pero el punto es que ya estaba libre de toda influencia demoníaca, libre de toda opresión, y viajaban con Jesús a todos los lugares donde él andaba. Y los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se nos presentan y nos dicen que Jesús es un sanador, que es un sanador. Y muchas veces podemos interpretar como que están haciendo un relato. Los primeros 3 evangelios, si tú sabes, están narrados más o menos de la misma forma, tienen el mismo estilo, están narrando los sucesos de la vida de Jesús, pero es más que eso. El evangelio de Juan es totalmente diferente. A Juan dicen que es como un cinematógrafo que te va dando pistas de hacia dónde va la trama desde el principio. Pero el punto es que todos los evangelios nos dicen que Jesús es sanador, no nada más para decirnos historias bonitas, sino que hay una verdad profunda ahí. Y es que Jesús es sanador no solamente del cuerpo, sino del alma. Y déjame preguntarte, ¿cuál es la enfermedad que daña a todo el mundo? No digamos COVID, no, ese ya, esperemos que ya lo dejamos cada vez más atrás. Te voy a decir cuál es una palabra que a veces no nos gusta escuchar: pecado. El pecado es la enfermedad que nos ha infectado a todos. Y vemos cómo empezó lo que se hizo la pandemia universal en Génesis. Y por pecado quiero que entendamos por pecado como una distorsión de mi voluntad que lleva mi vida, una distorsión. Hay una distorsión en mi voluntad que lleva mi vida en diferente dirección. Y cuando yo sigo mi voluntad en esa dirección, sigo mi vida hacia allá, acabo convirtiéndome en la persona que no debo ser. Entonces, el pecado es esa distorsión de mi alma que lanza mi vida en una trayectoria equivocada. Es decir, yo no doy en el blanco, me voy por otra trayectoria. No estoy apuntando bien al blanco. La palabra griega es amartía, que significa no dar en el blanco. Algo sucedió a nuestra voluntad que se infectó, hizo que buscáramos nuestro propio camino. Y al no seguir el curso que debíamos seguir, nos convertimos en las personas que no deberíamos ser. Y quiero que entendamos pecado en 3 dimensiones. Pecado cometido por mí, por ti, pecado personal. Son esas cosas que hacemos a veces que dices, ¡ay, cómo hice eso! ¿Cómo es posible que caí? ¿Por qué reaccioné así? O son cosas que hacemos de las que nos avergonzamos después, que nos traen repercusiones muchas veces en la vida. Es pecado cometido por ti, es pecado cometido por mí, luego es pecado cometido contra ti. Esto no es algo que tú haces, es algo que te hicieron a ti. Es pecado cometido contra ti. Aquí podemos pensar en abuso físico, abuso emocional,
traición, cualquier acción que alguien haya hecho que te haya quebrado. Muchas veces esto causa confusión porque viene de gente que no se suponía no debía hacerlo y causa una confusión, una inseguridad y un enojo en nuestra vida. Y por tercero tenemos el pecado cometido a tu alrededor. Es decir, no es pecado personal, no es pecado contra ti, pero es pecado que se comete alrededor de ti y es el ambiente en el que creciste y acabaste creyendo mentiras. Y muchas veces eso nos lleva a abrir una puerta a influencia demoníaca. Entonces, entendemos mejor el pecado cuando lo vemos como una enfermedad del alma que como un problema jurídico, que como un estatus de carácter legal. En pocas palabras, necesitamos más sanidad, más un sanador que un abogado. Aunque obviamente también necesitamos un abogado, pero ¿puedes pensar en Jesús como tu abogado? Y es bíblico totalmente, la Biblia nos dice que Él es nuestro abogado. Pero yo te animo a extender un poquito esa comprensión a que Jesús es nuestro sanador. Jesús no solo quiere arreglar tu problema legal, Jesús quiere sanar tu vida, restaurar tu alma y que tú funciones como Él planeó que funcionaras cuando te creó. Un abogado se encarga de nuestro estatus legal, pero un médico nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te has sentido? Y con un médico hablas cosas más personales que con un abogado. Y la iglesia occidental, el mundo cristiano estamos repartidos en dos partes. La iglesia occidental de la que somos parte tú y yo, y la iglesia oriental. Y en la iglesia cristiana occidental se entiende más el problema de la salvación, el problema que tenemos del pecado como un problema legal, más que como un problema de salud, pero en el mundo cristiano oriental se entiende más como un problema del alma. Jesús es más su médico que su abogado. Y nosotros de esta parte del mundo necesitamos ampliar nuestra comprensión en ese sentido. Y te digo, ambas metáforas son ciertas, pero necesitamos ampliar nuestra comprensión. Y hay una realidad que el pecado lleva en sí mismo castigo. Es decir, que la distorsión de nuestra voluntad y llevar mi vida en otra dirección tiene repercusiones y acarrea consecuencias a nuestra vida. Y somos mucho más castigados por los resultados de nuestros pecados que a causa de nuestros pecados, porque acaban cayendo repercusiones a nuestra vida también. Entonces, quiero que nos pongamos todos en el mismo canal y veamos la salvación, sí como una respuesta a nuestra posición delante de Dios, pero también como nuestro proceso de restauración del alma. Está el perdón y gracias a Dios por ello, pero ese es el inicio de la restauración de todo nuestro ser, de volver a ser una persona completa, completitud. Es una palabra que no usamos mucho, pero que nos dice exactamente lo que Dios quiere y cuál es el plan de Dios en la salvación, volvernos a ser completos. ¿Y cómo se hace esta obra de sanidad en nuestra vida? En el Evangelio de Juan, capítulo 14, Jesús está con sus discípulos y es el último tiempo de Jesús con ellos. Después de ahí, ellos iban a ir al jardín de Getsemaní, más tarde iban a arrestar a Jesús. Era su último tiempo con ellos. Entonces es cuando Jesús les está enseñando las cosas más importantes que les quiere decir.
Y Jesús les dijo que cuando Él se fuera, la obra que hizo el Jesús histórico en su momento, la continuaría el Espíritu Santo. Y a veces a nosotros nos es difícil entender quién es el Espíritu Santo. Tenemos la figura del Padre, tenemos la figura del Hijo, pero el Espíritu Santo es como que se nos va más, se nos escurre una comprensión de quién puede ser el Espíritu Santo. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo es una persona, al igual que el Padre, al igual que el Hijo. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Y desde el inicio en Génesis vemos al Espíritu Santo con el Padre, luego vemos al Espíritu en el Hijo, y Jesús está diciendo, ahora ese Espíritu va a estar en ustedes y a través de ustedes para los demás. En Marcos 1:22 dice algo que a lo mejor tú has leído, si has leído los evangelios, y dice: y se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esa percepción que tenían las personas de que Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas, ¿a qué se estaban refiriendo? La palabra autoridad es la palabra griega exousia, disculpen mi pronunciación, pero quiere decir el poder o la habilidad para actuar. Cuando esta audiencia hebrea notaba que Jesús estaba enseñando con autoridad, lo que ellos estaban notando es que las palabras de Jesús parecían estar ligadas a la acción de Dios. Es decir, que lo que Jesús hablaba sucedía. Las palabras y la acción de Dios están conectadas. Cuando Dios habla es porque quiere actuar. Cuando todos los demás rabinos estaban hablando y enseñando, porque Jesús no era el único que estaba enseñando las Escrituras en su momento. Al mismo tiempo había otros que las estaban enseñando, pero ¿por qué ellos notaban que Él enseñaba con autoridad? Porque cuando Él hablaba, cosas sucedían. Si Jesús decía, eres perdonado, la gente era perdonada. Si Jesús decía a un ciego, ve, el ciego veía. Si le decía a un muerto, levántate, el muerto se levantaba. Si sacaba fuera demonios, la gente quedaba libre. Es decir, que Jesús hablaba y lo que Él decía estaba conectado con la acción de Dios, estaba vinculado. Y Jesús en Juan 14 estaba diciendo, ahora lo que ustedes hablen también va a estar vinculado a la acción de Dios. Ustedes también van a tener la misma autoridad cuando reciban mi Espíritu Santo. Y sucede así en Hechos 2, no lo voy a leer, pero te lo cuento. Llegó el Espíritu Santo, estaban todos reunidos. Hubo como un viento recio, dice la Escritura. Un viento fuertísimo se oyó. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezó a suceder lo que Jesús había dicho. Que esa gente, los que pertenecían a Jesús, que habían creído en Él, que estaban ahí orando, recibieron el Espíritu Santo y ahora ellos, lo que ellos hablaban, estaba vinculado a las acciones de Dios. Ellos empezaron a sanar gente, ellos empezaron a hablar la palabra y la gente se arrepentía. Ellos empezaron a continuar la obra de Jesús a través del Espíritu Santo, porque ya estaba con ellos. Déjame decirte, la obra del Espíritu Santo está aquí presente en vid verdadera. Y cuando tú vienes, tú te expones a la obra que está haciendo el Espíritu Santo y tú eres parte de esa obra. Y esa obra continúa a través de ti cuando tú sales de estas puertas. Porque la iglesia está llamada para ser
ese lugar de sanidad para el mundo. Si tú sabes que una persona necesita ayuda, este es el lugar. Aquí encuentra sanidad para su alma, porque ese es el llamado de la iglesia, ser agentes de sanidad para este mundo. Una ocasión un pastor fue invitado a otra ciudad a compartir con otro pastor que lo conocía. Y este pastor invitado llevó un grupito de su gente a que lo acompañara a ir a predicar allá con el pastor anfitrión. Y el pastor anfitrión quiso tener una reunión previa a la reunión principal para la que lo había invitado. Quiso una reunión previa de oración con sus líderes. Entonces él convocó a sus líderes y sus esposas para que se reunieran, y vino este pastor invitado con el grupito de gente de su iglesia y se pusieron a orar. En el grupito de gente del pastor invitado iba un griego, y al estar orando, este griego se le venía una palabra a su mente una y otra vez, y él empezó, no. ¿Por qué hizo? No, porque déjame decirte qué palabra se le venía a la mente. Una palabra en griego es skadula, para nosotros pues X, pero en griego esa es una manera muy grosera y ofensiva de llamar el excremento humano. Entonces, este pastor empezó a luchar con esa idea. Esa palabra se le venía y tenía una extraña sensación de que tenía que decírsela a una esposa del pastor de la iglesia anfitriona. Entonces él empezó a luchar con eso. No, Dios, estoy loco, estoy sucio, Dios mío, ¿por qué estoy pensando estas cosas? Empezó una lucha interna y de repente llega su pastor y le dice, oye, siento que Dios te dio una palabra para esa mujer. Y él se quedó, ok. Se sintió, entonces sí es Dios. Pero entonces él empezó con una lucha más fuerte y dijo, ¿cómo, Señor, cómo le voy a decir eso? Y luego pensó, bueno, ¿qué probabilidades hay de que ella entienda griego? Muy pocas, entonces pues yo voy a ser obediente y ya. Pero luego decía, ¿y si sí entiende? Eso va a ser sumamente ofensivo y grosero. Total que se decidió, y poco llegando así con la mujer, le dijo, creo que el Señor me dice que te diga que tú no eres escadula. Cuando la mujer escuchó eso, empezó a llorar histéricamente. Vamos a hacer una pausa aquí y ahorita retomamos. Pero hay dos cosas que debes saber. Cuando el Espíritu Santo le habla a una persona, muchas veces hay emociones involucradas. Y tiene sentido. El Espíritu Santo, la Biblia lo llama el Consolador. Y no siempre, pero hay veces cuando el Espíritu Santo toca tu vida, toca emociones muy profundas a ti. Y es como un consejero. Si tú has tenido consejería, sea en ámbito cristiano o fuera de un ámbito cristiano, el consejero empieza a hacerte preguntas y tú empiezas a dar respuestas, pero hay veces que de repente el consejero te hace una pregunta que toca una fibra específica de tu persona. Y empieza a remover emociones muy profundas y empiezas a llorar. Lo segundo que tú debes saber es que esa mujer que estaba casada con uno de los pastores de la iglesia anfitriona, ese era su segundo esposo. Años atrás había estado casada con un griego y había vivido en Atenas muchos años.
Todo el tiempo que estuvo casada con ese señor griego fue una relación de abuso continuo y repetido. Era extremadamente abusador. En todo el tiempo que fue su esposa, nunca la llamó por su nombre. Siempre le decía Scadula. Scadula, tráeme esto, Scadula, necesito esto otro, y yo lo puedo decir libremente porque para mí no es grosería. Scadula esto, lo presentaba con sus amigos, esta es mi pequeña Scadula. Hacía reuniones, Scadula, atiéndenos. Extremadamente doloroso y deshumanizador. Haciendo a un lado el lado espiritual, viéndolo desde el punto de vista de la psicología, del área psicológica. La plasticidad del cerebro significa que se pueden crear nuevas vías neuronales en nuestro cerebro por medio de la repetición. Es como se forma un sendero en el bosque. Cuando la gente camina por el mismo lugar, vez tras vez, tras vez, tras vez, hasta que se hace un caminito. Los senderos o caminos en el cerebro se crean por medio de la repetición. Así que para esta mujer el abuso repetido por tantos años había creado en ella unas vías neuronales que estaban mucho más profundo que su razonamiento lógico. Era algo que ella tenía adentro, de modo que en este momento, años más tarde, cuando ya se ha vuelto a casar con un hombre que la ama, que la respeta y que tiene una buena relación, ella involuntariamente está con una coraza todavía. Es decir, que su pasado seguía informando su relación presente y ella no sabía por qué. Cuando Dios le puso a ese hombre, a ese griego, esa palabra en sus labios para írsela a decir, Dios quería recrear su identidad, recrear en medio de su caos, diciéndole quién era realmente ella. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recrea en tu ser, en todas las dimensiones, espíritu, alma, cuerpo, crea nuevas vías neuronales por medio de la repetición de quién eres ahora en Cristo. Y viene a traer orden en medio del caos. Es lo mismo contigo y conmigo. Y cuando Dios le dijo a esta mujer, fue como decirle, siempre te he visto, siempre estuve ahí contigo, nunca estuve de acuerdo con lo que te dijeron y yo te amo y estoy sanándote. Y déjame decirte, yo no te conozco, no sé qué experiencias has vivido, pero Dios quiere recrear tus vías neuronales y que tú sepas que te ama, que dio su vida por ti Jesús y que quiere que tú te veas a través de los ojos que Él te ve, no a través de los ojos que alguien más te ve. Y eso es justo lo que Jesús dijo que iba a pasar, que el Espíritu Santo sería como un maestro que nos enseñaría y nos recordaría todo lo que Jesús habló. Es decir, que Jesús vino para revelarnos la cara del Padre,
Luego, el Espíritu Santo nos ha sido dado para interpretar las enseñanzas de Jesús y hacerlas nuestras. Es decir, el Espíritu Santo nos ha sido dado para llevar las enseñanzas de Jesús de la cabeza, de donde las podemos comprender, al corazón, donde pueden sanar y donde pueden construir un nuevo fundamento para nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo pasamos del razonamiento lógico a algo experiencial de nosotros mismos a través de la obra del Espíritu Santo? Bernard Clairvaux dijo: el beso de Dios es el regalo de su Espíritu Santo. Ernesto y yo nos casamos hace 42 años ya. Acabamos de cumplir 42 años de casados. Y hace 42 años, frente a un grupo de amigos y familia, Ernesto y yo hicimos un pacto. Y ese pacto lo sellamos ese día y lo hemos vivido a través de estos 42 años. La experiencia de ese pacto que hicimos hace 42 años han sido un montón de momentos que hemos vivido en todo este tiempo. Han sido esos momentos cuando estamos de la mano, cuando no estamos de la mano, cuando yo sé que Ernesto está por mí, cuando él sabe que yo estoy por él, cuando él me apoya, cuando yo lo apoyo, cuando me abraza, cuando me sonríe, cuando no me abraza y cuando no me sonríe. Son esos momentos que están viviendo ese pacto que hicimos hace 42 años. Así lo experimentamos en los momentos ordinarios de la vida, en estos años. Y es lo mismo con tu relación con Dios. Dios hizo un pacto contigo, y si tú lo aceptaste y entraste a ese pacto a través de Jesucristo, que viene como el novio, tú entraste en ese pacto, pero tú experimentas ese pacto a lo largo de tu vida, en cada momento, a través de la obra del Espíritu Santo en ti. La Escritura me enseña que Dios es un Padre, pero es el Espíritu Santo el que hace real eso en mi corazón. La Escritura me dice que Dios es amor, pero es el Espíritu Santo el que trae eso a lo profundo de mi ser. El Espíritu Santo es la experiencia del amor de Dios en mi vida. En Ezequiel 16 dice: extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez y te hice un juramento y establecí un pacto contigo y fuiste mía, dice el Señor. Dios hizo un pacto con nosotros y eso lo escuchamos, pero eso de que echó su manto sobre mí, eso no lo escuchamos tan a menudo. Y eso es una metáfora hebrea de la relación sexual. Eso significa echar mi manto sobre ti. Es una metáfora hebrea de la relación sexual. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar una imagen muy clara de que Dios no solo nos dice que nos ama, sino que nos ofrece la experiencia de ese amor a través de su Espíritu Santo. Y en hebreo la palabra para conocimiento no se refiere, como en nuestra cultura, a comprensión intelectual. La palabra conocimiento en el contexto bíblico se refiere a nivel relacional y a nivel experiencia. En el contexto bíblico, si tú no conocías, aunque supieras algo, si tú no lo conocías por experiencia y por una relación, no lo conocías. La Escritura dice en varias veces respecto a parejas, por ejemplo, Adán conoció a Eva. No significa que, mucho gusto, Eva,
o estoy leyendo acerca de Eva en una enciclopedia. Se refiere a que tuvo intimidad con ella. Eso es lo que significa. Y el Espíritu Santo nos es dado para que conozcas el amor de Dios para ti. La vida y muerte y resurrección de Jesús selló ese pacto. Y para todos los que creemos, ese pacto se experimenta en los momentos ordinarios de la vida a través de su Espíritu Santo. Volviendo a la historia de esta mujer, ella fue liberada de ese dolor tan profundo que traía. Y ella empezó a hablar a todos lo que Jesús había hecho, tal como lo leemos en los evangelios. La obra de Jesús sigue hoy en día. Jesús está aquí por medio de su Espíritu Santo. Y así cuando a ti te toca y trae una sanidad, es para que tú también vayas y les digas a otros: Jesús está vivo, Jesús resucitó, su obra no terminó, su obra está presente con nosotros todos los días a través de su Espíritu Santo. Así que déjame decirte, estás en el lugar correcto. Una de las cosas, de las maneras de seguir la obra del Espíritu Santo a través de nosotros, personas ordinarias que dijimos sí a Jesús. ¿Cómo puede Dios obrar a través de nosotros? De mil maneras, pero te voy a mencionar 3. A través de ánimo, bendición y palabra inspirada por el Espíritu Santo. Animar a alguien. Animar a alguien es cuando tú notas algo que alguien está haciendo bien y lo infundes de valor para que lo siga haciendo. O cuando alguien no está haciendo algo bien y tú vas y lo levantas con tus palabras y lo infundes valor. Así estás participando con la obra de que el Espíritu Santo quiere. ¿Sabías que cuando tú animas a alguien no solo estás haciendo buena onda? Tú te estás haciendo copartícipe de la obra que Dios quiere hacer en la persona a la que tú estás animando. Otra de las maneras como Dios puede usar nuestra vida para otros es bendiciendo a otros. ¿Qué es bendecir? Bendecir es hablar la intención de Dios para alguien. Es ver que Dios está haciendo algo o quiere hacer algo en una persona y atreverte tú a articularlo en palabras y bendecirlo. Desearle bien, decir bien de él y de todo lo que Dios quiere. Y a todos los que somos papás, bendice a tus hijos. Bendícelos con más de: mi hijo, Dios te bendiga. Eso está bien, es un comienzo, pero no te quedes ahí nada más. Bendícelo, dile: yo veo en ti, hijo, lo que tú veas. Yo veo que Dios ha puesto en ti esto y esto, y Dios quiere que tú seas un agente de sanidad para este mundo. Ponle las palabras que quieras, pero bendice a tus hijos, bendícelos. Y número 3, esa palabra inspirada por el Espíritu Santo, como la ilustración que les acabo de contar, que es verídica. ¿Cuántas veces has sentido que Dios quiere que tú le digas algo a alguien y te da pena? Dices: ay, pues no, quién sabe. ¿Sabes qué? Mejor
equivocarte porque fue tu corazón, tu buena intención, y Dios lo va a bendecir de cualquier forma, a retener algo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona, porque no somos obedientes. Cuando Dios te dice, el Espíritu Santo, llama a fulanita, y tú, híjole, estoy en medio de 1000 cosas, yo me declaro culpable de eso. Ahorita que acabe esto, ahorita que acabe esto otro, y se me va el día, y luego me entero que tuvo algo, una situación, y yo no fui obediente, no me tomé el tiempo de hacer una pausa en mis cosas para decir, voy a ver qué pasa. Cuando sentimos esos impulsos de acompaña, ve por alguien, qué sé yo, a veces da tanto, lo que sea que Dios, que el Espíritu Santo te esté llamando a hacer. Hay que sintonizar nuestro oído a la voz del Espíritu Santo para animar, fortalecer y consolar. Somos el cuerpo de Cristo. Hacemos su obra aquí en la tierra. Su Espíritu está en medio de nosotros y fluye de nosotros a los demás. Si gustas inclinar tu cabeza, por favor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la obra de Jesús a través de tu Espíritu Santo. Y si tú estás aquí por primera vez, o quizá por varias veces, y no has tomado una decisión de decir sí a la obra de Jesús a tu favor, este es un buen momento. No te voy a pedir que levantes tu mano ni nada. Levanta tu corazón a Dios y dile, aquí estoy, Jesús. A lo mejor has estado con luchas de si creer, no creer, tantas cosas que te han pasado, y sientes que Dios está muy lejos de ti. Déjame decirte, si tú te sientes a 1000 pasos de Dios, Dios ya recorrió 999 pasos. Tú solo tienes que dar uno más. Uno. Y decir, aquí estoy. Y yo te invito a que lo hagas. Y si tú ya diste ese paso tiempo atrás, dile sí a la obra del Espíritu Santo. Nuevamente, refresca tu vida con su presencia. Y dile, Espíritu Santo, lléname. Lléname de ti. Dame esa experiencia. Y no importa, Señor, si el pecado fue cometido por mí, contra mí, o a mi alrededor, sáname. Yo quiero ser ese agente de sanidad para otros. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú ves lo que está dentro de nosotros, Señor, y cada corazón dispuesto a tu obra. Yo bendigo, Señor, la obra tuya en cada corazón. Hablo crecimiento, Señor. Hablo un nivel de conocimiento de tu amor a otro nivel. Señor, es tiempo de raíces más profundas para esta iglesia. En el nombre de Jesús, cada vez más profundidad en Cristo, para ser cada vez
más y más sensibles a tu oído, Señor, a tu voz. Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestra vida. Gracias por tu sanidad en nosotros. Y aquí estamos para ser agentes de sanidad a otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.